Ya, para quien me preguntaba dónde está la publicación de Instagram del Schoology, es esta, ¿ya? Y esto estuvo el 21 de abril publicado. Entonces, ahí le contamos a los alumnos del plan antiguo que nos cambiamos, porque antes estábamos ocupando Classroom, pero en realidad como somos tantas personas no nos sirve Classroom. Entonces nos mudamos a trabajar con Schoology. Si buscan esta publicación en la que aparecen estas llamas, y pasan las imágenes, van a poder ver cómo hacerse una cuenta de Schoology. Pero no se preocupen porque ustedes son nativos digitales. Así que si se saben hacer una sesión de Instagram o una sección de Facebook, esto es más que fácil. ¿De acuerdo? Estamos acostumbrados a trabajar así. Así que no les va a costar para nada. Ya, quien no sepa o quien no tenga su cuenta de Schoology, recuerde que tiene que buscar esta imagen en el Instagram del 21 de abril. Bien, recordamos la clase pasada, recordamos la primera clase en la que hablamos eh, acerca de la prueba, hablamos acerca de cómo se venía gestando esta prueba y hablamos un poco acerca de la taxonomía de Bloom. ¿Qué es lo que era la taxonomía de Bloom? Eran todas estas habilidades que son las que les van a medir a ustedes en la prueba, ¿de acuerdo? Vimos que existe un temario que está disponible para todos, que lo pueden descargar. Este temario está en demre.cl y que ahí claramente están vinculadas las habilidades del temario con las de la taxonomía de Bloom. También hablamos de un concepto, que es el concepto de literacidad, ¿sí? Que es el concepto inicial con el que partimos la clase. Y les conté una narración. ¿Se acuerdan de la historia de Teofasto? ¿Quién se acuerda de la historia? Y de Aristóteles, ya, perfecto, que nos hablaba acerca de los orígenes de los géneros literarios, ¿cierto? Y la primera clase también lo que hicimos fue comenzar con la construcción de un mapa conceptual para organizar la información que ustedes ya tienen en la cabeza, que ya conocen. Y el mapa conceptual, que comenzaba con la palabra texto, más o menos había quedado como algo así. Habíamos dicho que los textos pueden tener clasificaciones y que un texto puede ser oral o puede ser escrito, ¿ya? Además dijimos que los textos podían ser literarios y podían ser no literarios. Entonces, ahora vamos a completar este mapa conceptual. Dentro de los géneros de los literarios tenemos los géneros literarios, ¿ya? Estos géneros literarios son tres y aprendimos que había sido Aristóteles quien le había puesto esta clasificación. Y aprendimos que la acepción de la palabra género era un sinónimo de tipo o de categoría, ¿de acuerdo? Bien, y llegamos hasta el lugar en que decíamos que el subgénero narrativo o el subgénero épico eh, tenía, perdón, el género narrativo o épico tenía eh, subgéneros que estaban vinculados al género mayor. Y ustedes en el chat comenzaron a escribir todos estos subgéneros que se acordaban que habían visto en el colegio. Por ejemplo, la novela, el cuento, la epístola, el mito, la leyenda, la fábula, la parábola, etcétera, etcétera, etcétera. Me están haciendo una pregunta, Claudio Andrés Araya dice, profe, una consulta, ¿subirán la primera clase grabada? Sí, la vamos a subir. Está grabada y la vamos a subir. Esta también la vamos a subir, ¿ya? Bien, muchachos, habíamos hablado acerca de un señor, un escritor, que nos decía que la nouvelle o la nouvelle es un subgénero a caballo entre el cuento y la novela. ¿Se acuerdan o no? De ese señor que se llama Julio Cortázar, que es un escritor latinoamericano. Y habíamos hecho gracias Ignacia, habíamos hecho una especie de explicación de qué es lo que significaba esta forma
particular que él tiene para hacer una explicación tan básica, ¿cierto? Como decir que la extensión de la novelle es mediana, no es tan cortita como el cuento y tampoco es tan larga como una novela. Eso es lo que habíamos dicho. Ya. Entonces él decía que la novela es un subgénero a caballo entre el cuento y la novela. Y después de que analizamos este mensaje, este lenguaje metafórico, eh, en realidad nos dimos cuenta que él se refería a la extensión del subgénero, que él se refería a que la novelle era de mediana extensión, no tan larga como la novela, ni tan corta como el cuento. Y vimos algunas apreciaciones acerca de estos subgéneros del género épico. Por ejemplo, dijimos que las epístolas eran algo que se escribía, una historia parecida, una narración parecida a la que se escribía con el formato de una carta. O ya ustedes saben la diferencia entre un mito y una leyenda, por ejemplo. Si hablamos de leyendas, nos vamos a recordar de estos personajes legendarios, y si hablamos de mito, de algunos sucesos que le dan explicación al origen de las cosas sobrenaturales, ¿cierto? Y ahí podemos pensar en la gente del sur de Chile, con la pincoya, podemos pensar en el trauco, podemos pensar en el caleuche, y ahí estamos hablando de mitos. La fábula es un subgénero parecido al cuento, pero que se caracteriza porque tiene personajes que por lo general son animales y deja una enseñanza didáctico-moral, ¿cierto? Tiene por finalidad entregar una enseñanza. Bueno, el microcuento, como lo dice su nombre, micro es mini, es pequeño, y hay unos microcuentos muy famosos que son los de Santiago en 100 palabras o Iquique en 100 palabras, ¿cierto? Que cuentan una narración, pero de manera muy breve, en muy pocas palabras. La parábola también deja una enseñanza didáctico-moral, al igual que la fábula, y es una comparación. En la Biblia podemos encontrar, por ejemplo, muchas parábolas. Y los que quedan, como la epopeya, el poema épico, el romance y el cantar de gesta, son subgéneros épicos o narrativos que están ligados a la vida y a las obras o a las hazañas, si ustedes quieren, del héroe. Porque como aprendimos en la primera clase, el género narrativo o épico tiene su nombre. Cuando hablamos de épica, hablamos de que el género narrativo tiene su nombre en virtud de las hazañas épicas que son dignas de volver a recordarse que realiza el héroe en el campo de batalla, ¿cierto? Entonces, un héroe que es el protagonista de una historia, por ejemplo, un héroe como Ulises, que sale de Ítaca, que sale de su ciudad natal para poder llevar a cabo hazañas, vencer el destino, vencer las barreras que le ponen los dioses, tiene que llegar nuevamente a este mismo lugar donde salió a contar sus hazañas. Entonces se recuerda épicamente o se canta épicamente cómo se gestó algo, cómo se gestó un triunfo, por ejemplo, ¿ya? Entonces la epopeya, el poema épico, el romance y el cantar de gesta se relacionan directamente con la forma en que se conmemora o se recuerda estas acciones épicas. Cuando nosotros decimos que algo es épico, estamos queriendo decir que es algo maravilloso, que es algo digno de volver a contarse, ¿cierto? Entonces, eso es parte del género narrativo y por eso que se llama género narrativo o épico. ¿Va quedando claro hasta aquí o no? Díganme por el chat. ¿Sí? Por ejemplo, el cantar del mío Cid. Perfecto. Ya. Entonces, vamos a pasar a la siguiente clasificación, que es el género lírico. Entonces, ustedes, a través del chat, me van a poner aquí, en el chat, subgéneros, pero ahora que sean líricos. Porque ya vimos subgéneros narrativos. Ya, entonces Ernesto pone el haiku.
El haiku es un subgénero lírico japonés, ¿cierto? Que en una sola estrofa de simplemente 4 versos, el haiku nos va a contar un momento. Es como un haiku es un subgénero lírico de Oriente que se parece a una fotografía. Cuando uno saca una fotografía, retrata un momento. Entonces el haiku, a través de 4 pequeños versos, retrata un momento que se contempla, por ejemplo, en la naturaleza. ¿Ya? Muy interesante los haiku. Cristina Segura pone la oda, ¿cierto? Y ahí decimos que Pablo Neruda, por ejemplo, escribió muchas odas, como la oda al invierno, la oda al caldillo de congrio, que es tan conocida, la oda a las papas fritas, la oda al calcetín, la oda al tomate, etc. La oda se caracteriza entonces por tener un objetivo, un objeto lírico al que se dedica el poema, ¿cierto? Génesis pone poema, se repite la oda, y la Nina Rosas pone soneto. El himno pone Cristian Segura, la Constanza Mardones pone la canción, Paula agrega la oda, la sátira, la égloga, el soneto, la elegía, ya la décima, perfecto. Ya, tenemos muchos, no, la prosa no va aquí, ojo, la prosa poética podría ser, pero no es un mejor ejemplo. Ya, Alexia Cari, no se preocupe porque estamos organizando información que debería estar en su cabeza. Si esa información no está en la cabeza, no es problema porque nos vamos a enfrentar a ese tipo de texto, ¿de acuerdo? Así que no se preocupe. Yo le voy a explicar un poco qué es lo que es la décima. Así como en el género narrativo tenemos subgéneros, en el género lírico también los hay, ¿ya? Entonces yo aquí anoté en mi mapa conceptual algunos de estos subgéneros líricos y coincido con lo que ustedes ponen, ¿ya? ¿Qué pasa con la prosa poética? Ya le voy a explicar. Ya le voy a explicar, ¿me lo recuerda Sara? Póngase su apellido si ese es su nombre, por favor. Ya, para poder identificarlos. Dentro del lírico también tenemos otros subgéneros. Ustedes pusieron varios. La oda, que ya dijimos de qué se trataba, que tiene un objeto lírico particular al que está dirigido. Yo escribo una oda porque siento que a lo que le estoy escribiendo me hace sentido, porque esta cosa, este objeto lírico al que le escribo, que puede ser una situación, puede ser una persona o puede ser una cosa, la encuentro digna de recibir un poema dedicado. La elegía, la canción, el himno, son subgéneros que se parecen, pero que cambian un poco en cuanto a el contenido. Por ejemplo, la canción y el himno, si bien son musicalizados en la actualidad, se parecen en ese rasgo, pero no se parecen en el contenido. ¿Por qué? Voy a explicar la diferencia. Porque la canción, cuando yo hablo de canción, ¿cuál será el tema fundamental? El tema perfecto, Nina Rosa. Hablamos de la canción cuando hablamos de amor, ¿cierto? Una canción por excelencia debería hablar de amor. Ahora las canciones en la actualidad hablan de cualquier tema, pero el tiempo de la clasificación, las canciones, desde el tiempo de su clasificación en adelante, las canciones se han destacado por tocar principalmente el tema del amor. ¿Tocan otros temas? Sí, muchos otros, pero vamos a identificar a la canción con el amor. En cambio, el himno, que también es una canción, si ustedes quieren, porque lleva una musicalización, se guarda para 2 temas fundamentales. ¿Cuáles son esos 2 temas fundamentales? Primero, para temas solemnes. Solemnes como, por ejemplo, una dedicación, una alabanza, una loa a un Dios. Entonces, todas las personas religiosas que van a la iglesia entonan himnos a su Dios. Y el contenido de ese himno es para
entregarle alabanza a ese Dios, que puede ser cualquier Dios, de acuerdo en cualquier religión. Entonces, el himno, que tiene este tono solemne, se entona en un templo, por ejemplo, que es sagrado y que tiene como por objetivo adorar a un Dios. Por lo tanto, es una cuestión solemne. Y el segundo tema del que se habla en el himno es el tema de la identidad, ¿ya? Entonces, por eso vemos que el Colo-Colo, por ejemplo, tiene un himno, que es el himno del Colo-Colo. Y la escuelita Pablo Neruda de Iquique también tiene su himno, porque eso le entrega una identidad y también es un tema solemne. Por ejemplo, también tenemos que los países tienen sus propios himnos, el himno nacional de Chile, ¿ya? Hay colegios, hay países, hay instituciones, universidades, grupos de personas que tienen sus himnos. ¿Para qué? Para sentirse parte de un grupo. Entonces, si la canción habla a grandes rasgos del amor, el himno habla de temas solemnes como son la alabanza a un Dios, un tema religioso, como los mantras también podría ser, y entregar una idea de pertenencia y de identidad a un lugar. Las coplas me preguntaban también. Fernanda González dice si un mantra vendría a ser un himno. Sí, un mantra podría ser un himno, pero va a depender de la letra, ¿cierto? Porque si la letra tiene ese sentido de adorar a Dios, por supuesto que sería un himno. Ya. La égloga es un subgénero, al igual que la sátira, el soneto y las coplas, pero estos subgéneros van teniendo características que van a depender fundamentalmente del momento en que nacen, ¿ya? Por ejemplo, Jorge Manríquez escribe las coplas a la muerte de su padre, ya que son súper famosas. Entonces las coplas son son versos, son estrofas que están dedicadas a un tema en particular y en este caso es la muerte. Ya las coplas se relacionan con la muerte. En cambio, por ejemplo, el soneto y la décima no tienen relación con un tema particular, sino que tienen relación con la estructura, una estructura particular. Por ejemplo, un soneto tiene 4 estrofas, ¿de acuerdo? Y siempre va a tener la misma métrica. ¿Qué es lo que es la métrica? Es la medida de los versos. Y las décimas, como me preguntaban en el chat, se llaman décimas porque tienen 10 versos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué diferencia al soneto y a las décimas de todos los demás? Que esos ponen su énfasis en la forma en la que están escritos, no en el tema. En cambio, la oda, la elegía, las coplas, ponen su énfasis en el tema del que tratan, ¿de acuerdo? Más que la estructura. Y así podríamos agregar otros subgéneros líricos, pero lo interesante aquí es que ustedes sepan identificar al menos uno o dos y que sepan que la oda y la décima son líricos. ¿Sí? Ya, ahora vamos a hacer el mismo ejercicio, pero con el género que nos queda. ¿Cuál es el género que nos queda? El dramático. Entonces me escriben subgéneros dramáticos del que ustedes conozcan. Matías pone una obra, una comedia, un drama. Nayaret pone el entremés, la ópera, la tragedia, la tragicomedia. Ya. Se vuelve a repetir la ópera, la tragedia. Pabla pone la farsa, el sainete. Muy bien. Ya. Así entonces como el narrativo o épico y el lírico tienen subgéneros, el dramático también los tiene. Y dentro del dramático vamos a encontrar lo que ustedes mismos dijeron súper bien. La comedia, la tragedia, el drama, la ópera, el auto sacramental, el sainete, el paso, el entremés, la zarzuela. ¿Ya? Estos subgéneros dramáticos son menos conocidos porque, no sé por qué situación, en Chile
los profesores le ponen menos énfasis, si ustedes quieren, a las clases del género dramático. Ya las clases más importantes que se dan son las de el narrativo y del lírico, pero el dramático queda como un poquito el hermano pobre, ¿ya? Entonces, vamos a decir que la comedia, la tragedia y el drama son los géneros por excelencia. Pero cuando yo hablo de comedia, de tragedia y de drama, estoy hablando no de una estructura, sino que de un contenido. ¿De acuerdo? Entonces hay obras dramáticas que son de contenido cómico, o de contenido dramático, o de contenido trágico. Es lo mismo que pasa en el lírico. La estructura es más o menos la misma, pero el contenido es el que cambia. Aristóteles, Nina, Javiera, dijo dentro de su clasificación que estos tres, dentro de todos estos géneros, habían unos que eran mayores y otros que eran menores. Y fíjense que dentro de los mayores incluyó a la tragedia y al drama. Y dentro de los géneros menores dejó a la comedia. ¿Por qué creen ustedes que pasó eso? ¿Por qué la comedia es un género menor? ¿Alguien me puede comentar eso en el chat? Mientras yo le respondo a Belén, que me dice que olvidé de decir por qué la prosa poética no iba en el lírico. Ya, Belén, lo que pasa es que por excelencia también estos tres géneros se escriben de una forma en particular, ¿ya? Entonces, para el género narrativo, Belén, vamos a ocupar la prosa, ¿sí? Aunque en la antigüedad habían poemas que estaban escritos con la estructura de un poema, con versos y con estrofas, pero que eran de corte narrativo, pero eso ya no ocurre. Entonces, cuando yo digo género narrativo o épico, yo inmediatamente voy a pensar en prosa. ¿Qué es la prosa? Es un párrafo. ¿Ya? Los libros, las novelas, están escritos en párrafos y eso es prosa. Por lo tanto, en mi cabeza yo tengo que asimilar la prosa al género narrativo. Por otro lado, la escritura por excelencia del género lírico, ¿cuál es? La escritura por excelencia del género lírico son los versos y las estrofas. Pero existe una cuestión que, por ejemplo, Gabriela Mistral escribió, que se llama prosa poética. Entonces, la prosa, que es escribir en párrafos, se puede transformar en poética por el contenido, porque las palabras que ocupa figuras literarias, ocupa un lenguaje figurado, un lenguaje adornado, entonces eso lo hace estar más cerca de lo lírico. Sin embargo, la prosa poética deberíamos incorporarla en el género narrativo. ¿Te das cuenta? Y si el género narrativo está escrito en prosa, el lírico está escrito en verso, ¿en qué está escrito el dramático? El dramático está escrito en diálogos, ¿ya? Entonces, para cada uno de los tres géneros y para todos los subgéneros hay formas particulares de escritura. Narrativo, prosa. Lírico, versos y estrofas. Y dramático en diálogo. ¿Sí? ¿Quedó claro o no? ¿Quedó clara la explicación? Ya. Y aquí hay buena respuesta para la pregunta que quedó planteada. Gracias, Belén. Quedó planteada una pregunta que era, ¿por qué creían ustedes que Aristóteles había dicho que la comedia era un género menor? ¿Ya? Entonces aquí pusieron, Emilia pone porque trata de temas no tan importantes. Puede ser Emilia. Glenda pone, ¿será por el morbo, profe? También puede ser. Antonia dice, Martínez, porque tiene un contenido que es más liviano. Sí. Y Renato Herrera dice, porque dura menos, quizás por la extensión. ¿Ya? Eh, porque su propósito es solo hacer reír a la gente, pone Génesis. Porque la comedia era más habitual entre la clase baja, dice Bastián Fica. Ya. Y todo lo que han dicho, lo que han comentado, tiene significación, tiene que ver con la respuesta. Porque si yo les hago si los pongo en un escenario
y les digo que tienen que actuar para hacer llorar a una persona, para conmoverla por medio del drama, para contarle una tragedia y hacerla llorar, ¿qué será más fácil? ¿Hacer llorar a los espectadores o hacer reír a los espectadores? A ver, ¿quién me dicen estarán de acuerdo o no? Ah, bueno, tres ponen reír, ¿cierto? Claro, porque hacer reír es mucho más fácil que hacer llorar a un espectador. Para hacer llorar a un espectador, el trabajo es mucho más complejo, ¿ya? Basta con que un payaso le pegue a otro y el otro se caiga graciosamente y ya la audiencia va a estar riendo, ¿cierto? Pero hacer llorar, conmover a una persona, es un subgénero mayor porque la tragedia y el drama tienen que calar hondo en las personas para poder tener su efecto. En cambio, la comedia es menor. ¿Han escuchado ese dicho que dice, en la boca del tonto abunda la risa? ¿Lo han escuchado, no? Nina, sí, ¿cierto? Ya, eso es lo que más o menos tenía en la cabeza Aristóteles cuando dice esto, que la comedia es un subgénero menor. Y alguien ahí habló de las clases sociales, y tiene toda la razón, ya, porque se entiende o se ha vinculado a las clases bajas con la comedia, con la risa fácil, ¿cierto? Y las clases altas, entonces, que pueden ir y disfrutar de una ópera, ya dice la tradición, y no aburrirse. Por ejemplo, una ópera de 3 actos que dura 3 horas. Por eso es más fácil tener sintonía para todos con la comedia que con un drama o con una ópera. De eso se trata. Ya, muy bien. Entonces, tragedia, comedia y drama es para hablar de contenido, no de estructura. Pero si hablamos de la ópera, entonces ya sabemos que cuando decimos ópera nos estamos refiriendo a un subgénero que es igual a una obra dramática, a una obra de teatro, pero que tiene una diferencia, que la música es fundamental, ¿cierto? Porque en la ópera vamos a encontrar la actuación de los actores, pero vamos a encontrar una representación por medio de la música. Entonces, los actores van a decir sus parlamentos, sus diálogos, cantando, ¿ya? Esa es la diferencia con la ópera. ¿Y qué es lo que es el autosacramental? Que es otro subgénero. El autosacramental es un género vinculado con el mundo religioso o espiritual y tiene como ejemplo, a ver, vamos a poner un ejemplo sobre el autosacramental, que sería que en los barrios, por ejemplo, cuando llega la Semana Santa, buscan a un cabro flaco, ojalá de melena larga, entonces lo visten con una túnica blanca y le ponen una cruz encima. Y todas las viejitas en el barrio sacan un altar, un florerito, ¿cierto? Y este hace de Jesús. Entonces tiene que pasearse y hacer una representación de lo que sería la Semana Santa, ¿cierto? De lo que sería el Vía Crucis. Eso es un autosacramental. Es reproducir o representar un pasaje de la Biblia, por ejemplo, un relato bíblico. También en la Navidad, claro, dice Pablo que serían obras religiosas, de corte religioso. También en la Navidad, en la parroquia, escogen a la guaguita más bonita y a los niñitos los visten de cordero, de vaquita, una María, un José, los Reyes Magos, y hacen una representación del nacimiento. ¿Es así o no? Y ese nacimiento, ¿cierto?, representa un pasaje más bíblico de la historia. Este auto sacramental era muy típico del mundo rural, ¿de acuerdo? Del mundo relacionado con el campo. Creo que en la actualidad es una tradición que se ha perdido cada vez más, pero si ustedes quieren, en Santiago, por ejemplo, todavía hay comunidades, todavía hay barrios, todavía hay poblaciones en las que la gente realiza el Vía Crucis, ¿ya? Que son representaciones del mundo espiritual. Eh, el paso, el entremés, dice la Jechu que ella fue la estrella fugaz del auto sacramental de la Navidad. Ya. El paso y el entremés son dos subgéneros a los que yo les llamo, para explicarlo, les llamo los comerciales. ¿Por qué? Porque en la antigüedad,
cuando la gente iba al teatro en el tiempo de los griegos, no iban como nosotros, que si yo los invito al teatro les voy a decir, ya, juntémonos y nos vamos a demorar en ir al teatro 3 horas, ¿cierto? Vamos, nos sentamos, la obra dura 1 hora y media, después nos vamos a tomar un café y en 3 horas estamos listos. No, en la antigüedad, en la Grecia clásica, ir al teatro, uno podía tardarse todo el día, era como un paseo por el día, porque la tecnología que tenemos ahora no existía. Entonces, de partida, el teatro quedaba a las afueras de la ciudad y la gente iba y tenía que llevar alimentos para el día, iban con la familia y miraban el teatro que estaba dividido en actos, ¿de acuerdo? Tradicionalmente eran 5 actos, ¿ya? Y los actores tenían que eh, trabajar mucho porque el esfuerzo físico que les pedía esto de trabajar como actores era grande. Tenían que usar unos zancos gigantes, se ponían unas hombreras que pesaban mucho, que estaban hechas de madera, ocupaban unas máscaras que tenían que cargar y entre su rostro y las máscaras iba una especie de amplificador, ¿ya? Que era como un megáfono, pero todo muy, muy rudimentario. Entonces los actores, entre cada acto, tenían que descansar, ¿sí? Y uno podía estar toda una mañana o toda una tarde viendo una sola obra. Y entre cada acto, mientras los actores descansaban, se daba el espacio para compañías más pequeñas, compañías que no eran famosas, compañías emergentes de teatro, a que presentaran en ese tiempo, en 10, en 20, en 30 minutos quizás, dependiendo de la obra, a que presentaran sus pequeñas obras para empezarse a dar a conocer. Algo así como lo que haría un telonero. Cuando uno va a ver a un gran grupo de música, hay 2 o 3 teloneros que se les da la oportunidad de presentarse, ¿cierto? Que son menos famosos, menos conocidos, y ellos salen primero, ya. El paso se llama paso efectivamente porque era el paso entre un acto y otro. Por eso paso, el paso del acto 1 al acto 2. Y el entremés también se llama entremés porque ocurre entre medio, ¿ya? Entre medio del acto 1 y el acto 2. En cambio, la zarzuela, y es que entonces cuando hablamos de la zarzuela ya estamos hablando de un tema particular. En el sur de España hay varias comunidades que se relacionan con el mundo de los gitanos, ¿ya? Y más adelante vamos a hablar harto de eso cuando estemos hablando del género lírico. Entonces, comunidades como Andalucía, comunidades como Granada, como Cádiz, son comunidades que estuvieron mucho tiempo vinculadas con el mundo gitano, con el mundo árabe. Entonces, se creó una tradición que se llamó el patio sevillano, por ejemplo, porque también ahí está Sevilla. Entonces, la zarzuela es una obra dramática que toca principalmente temas que ocurren en el mundo español del sur de España. Temas como, por ejemplo, el amor entre una española y un gitano, temas como, por ejemplo, el conventilleo que hay en un patio sevillano, que son estos patios donde se reúne la gente, porque están las casas alrededor y en el medio hay un patio lleno de flores muy bonito. Ustedes pueden googlear después patio sevillano y van a entender a qué me refiero. Muchas macetas colgadas. Entonces la zarzuela es una obra dramática que tiene como ambientación el mundo sevillano, el mundo español del sur de España, ¿ya? Y entonces podríamos dar por terminada esta primera parte de nuestro mapa conceptual, que es la parte de los géneros literarios. ¿Qué podemos decir? Podemos decir que los textos que son literarios están divididos en 3, que son los géneros literarios, y que cada uno de estos géneros comparte ciertas características, ciertas formas de llevarse a cabo, y que cada género tiene sus propios subgéneros, ¿sí? Entonces su profesor, su profesora de lenguaje, lo que hizo en todo este tiempo de escolaridad, 12 años yendo al colegio,
fue exponerlos a ustedes a diferentes tipos de textos. Entonces, en una clase estuvieron leyendo un mito, al siguiente mes leyeron novelas en casa, al otro mes leían odas y poemas, después les pidió que hicieran un trabajo con una canción, que ustedes eligieran y veían diferencias. Siempre el trabajo del profesor es exponer a los alumnos a diferentes tipologías textuales y que estos alumnos también sepan identificarlo. Ah, ya, yo estoy leyendo una obra dramática. ¿Y por qué es una obra? Ah, bueno, porque primero está escrita en diálogo y no está escrita en prosa, porque la prosa, por ejemplo, es parte del género narrativo y no del dramático. Ah, bueno, y esta obra que yo estoy leyendo, que está escrita en diálogo, tiene un tema particular que es cómico. Entonces, una comedia. Ah, perfecto, una comedia. Y así sucesivamente usted tendría que estar identificando algunos de estos géneros con sus subgéneros. ¿Todo claro hasta aquí o no? ¿Hay preguntas? Ya, muy bien. Porque ahora, Renato, Simón, Nina, vamos a pasar a la siguiente parte del mapa conceptual. Muy bien, Maricel. Vamos a pasar a la parte de los textos no literarios, que es un poquito distinto a lo de los textos literarios. ¿Por qué? Porque los textos literarios tienen una clasificación, al igual que los no literarios, pero esta clasificación no es tan estricta, ¿de acuerdo? ¿Quién fue el ideólogo de la clasificación de los literarios, según lo que vimos? Muy bien, Renato. Aristóteles. Aristóteles fue súper claro, fue súper certero cuando dijo que existían tres géneros literarios. Pero resulta que en el lado de los no literarios no hay un ideólogo que diga tan claramente que son tantos géneros y que tienen ciertas características. Por eso que son un poquito más flexibles, si ustedes quieren. Entonces, dentro de los no literarios, vamos a encontrar primero los textos expositivos. ¿Les suenan los textos expositivos o no? Me imagino que sí. Sí, ya. Dentro de los textos expositivos, que son una de las categorías o clasificaciones, vamos a encontrar también subgéneros. Entonces, dentro de los textos expositivos tenemos los avisos, las actas, los afiches, las monografías, las memorias, las solicitudes, los avisos publicitarios, etcétera, que son textos que tienen por finalidad exponer información, ¿sí? Por otro lado, hay una segunda clasificación que son los textos informativos, que se parecen mucho a los expositivos, ¿ya? Pero que hay una pequeña diferencia. Dentro de los informativos tenemos, por ejemplo, la noticia, tenemos el reportaje, tenemos la biografía, una crónica noticiosa, informes que te piden, por ejemplo, en tu trabajo, o un profesor de la universidad te puede pedir un informe sobre el tema que están trabajando, la entrevista, etcétera. ¿Por qué no solamente crónica, dice la Camila? Porque la crónica noticiosa es la crónica informativa. La crónica, como las que escribe Pedro Lemebel, por ejemplo, son crónicas, pero que son un subgénero literario, narrativo, ¿ya? Pabla me pregunta qué es lo que ocurre con el discurso. El discurso es un texto expositivo, ¿ya? Entonces el discurso tienen que agregarlo arriba, en el expositivo. Ya. Vamos a ir por un tercer subgénero, que serían los géneros no literarios argumentativos, ¿ya? En el argumentativo, entonces, vamos a encontrar las tesis,
las cartas al director, las columnas de opinión, las editoriales, los debates, las críticas literarias, las críticas de cine, etcétera, etcétera, etcétera. Textos argumentativos que tienen por particularidad presentar una postura, ya una postura clara de parte del emisor. Los expositivos no necesariamente tienen una postura, igual que los informativos, pero sí los argumentativos. Un texto argumentativo necesita que tú tengas una postura clara a favor o en contra de cierto tema. Luego tenemos los instructivos. Los manuales, cuando nos compramos una plancha, cuando nos compramos un robot de cocina, una mini pimer, un scooter. Entonces vamos a tener un manual o un instructivo que nos dice cómo usarlo o cómo armarlo, ¿ya? Por ejemplo, hay gente que compra un mueble en Home Center y un mueble gigante y llega todo desarmado. Puras piezas de madera y puros clavos raros y tornillos. Entonces, ¿cómo armo ese tremendo mueble? Bueno, viene un instructivo y ese instructivo tiene párrafos que están escritos y también tiene imágenes y diagramas, ¿ya? Y siempre, Matías Muñoz dice que siempre sobran piezas, exactamente, porque no hay una comprensión completa, ¿cierto? Ya. Son como una guía, muy bien, Lupe, son como una guía. Ya. Las recetas, por ejemplo, que nos enseñan a hacer cosas ricas, también son instructivos, al igual que los manuales. Y después tenemos otros tipos de textos no literarios, que serían los interpretativos. Los interpretativos, como los atlas, los códigos legales, los textos religiosos o los mapas, son textos interpretativos. A ver, la Nina Rosas me pregunta, ¿dónde va el currículum vitae? ¿Cuál es la finalidad, Nina, te pregunto a ti, del currículum? ¿Qué es lo que busca? Carlos dice informar, ¿cierto? Muy bien, entonces dar un perfil sobre uno mismo, sí. El currículum, Nina, el currículum vitae es un texto informativo que tiene por particularidad o por finalidad informar acerca de tu trayectoria, ¿ya? De tu trayectoria profesional. Por lo tanto, el currículum sería informativo. Ya. Paulina Abramo me pregunta, ¿los ensayos van en argumentativo, profe? Sí, los ensayos van en argumentativo porque un ensayo también propone, no estamos hablando de los ensayos PSU ni ensayos DEMRE, no, estamos hablando de los ensayos que tienen una propuesta como una tesis, ¿ya? Entonces los ensayos que tienen argumentos y que tienen una tesis van en los argumentativos. Pero muchachos, como les comentaba al principio de esta parte, los textos no literarios son textos que no tienen una categoría muy exhaustiva, muy precisa. ¿Y de qué va a depender esta categoría? Va a depender simplemente de lo que decida el profesor, ¿ya? Porque las categorías pueden ir cambiando, pueden ir variando un poco y eso no tiene nada de malo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay otra categoría de textos no literarios que se llaman los textos periodísticos. Ojo con esto. Entonces yo aquí podría agregar ahí en el lado de los no literarios, podría agregar textos periodísticos. ¿Y qué tendrían que ir en esta categoría? ¿Cuáles entrarían? Tendría que entrar la noticia, porque es un no literario y es periodístico. Y tendría que entrar la carta al director, porque las cartas al director, que a mí me gustan tanto, también son escritas en el diario, son periodísticas.
Y la columna de opinión también debería ir en el periodístico. Pero ¿y entonces cómo van a ir en el periodístico la carta al director y la noticia si la carta al director es argumentativa y la noticia es informativa? ¿Está bien o está mal? Está bien, pero se dan cuenta que va a depender del enfoque que le demos, cómo va a ser la categoría. Entonces, esta que yo, exactamente Alejandro, todas estas que yo estoy mencionando son periodísticas porque tienen el que hacer respecto del diario, ¿ya? Un reportaje, una entrevista van en el periodístico, ¿sí? Pero la entrevista informativa no es argumentativa y la editorial, que también va en el diario, es argumentativa. ¿Qué es lo que es la editorial? Es la opinión que tiene un medio de comunicación en particular sobre un evento, sobre un hecho noticioso, ¿cierto? Es una opinión, entonces es argumentativo, pero la noticia y el reportaje son informativos, ya. Entonces va a depender de la categoría que nosotros le entreguemos a la clasificación, cómo van a ir organizados estos textos. Eso depende del profesor. Entonces ahora yo podría decirles que esta categoría que escribí en mi mapa conceptual casero, que les estoy mostrando aquí, estas son las categorías que ustedes deberían conocer y que con estas les bastaría y les sobraría para poder dar una prueba de transición. ¿De acuerdo? Entonces, puede que si usted estudia en internet o lee uno de los manuales que yo le voy a subir a Schoology, podría ser que estas categorías se vean distintas. Y eso no tiene nada de malo. Va a depender de la persona que se lo explique, cómo las presente. ¿Sí? Entonces hay una persona que podría decir que los textos expositivos no van, prefiere no decirlo, y pone los textos expositivos juntos todos con los informativos. O al revés, en vez de ponerle informativo, lo junta todo y le pone expositivo. ¿Sí? Lo importante es que tú seas capaz de clasificar estos textos según su finalidad. Porque lo que manda para ponerlos dentro de una categoría o de una clasificación es la finalidad con la que están escritos. Y la finalidad, queridos alumnos, es súper importante porque es una de las típicas preguntas de la prueba de transición. ¿Con qué finalidad se escribe el texto anterior? ¿Con qué finalidad se crea el texto anterior? ¿O cuál es la finalidad del autor respecto del texto? ¿Qué es lo que quiere comunicar? Etcétera, etcétera, etcétera. Dice la Catalina Barría que no sabe lo de lo religioso en interpretativo. Ah, bueno, es que aquí vamos a ver un ejemplo de que va a depender de cómo estén estructurados y cómo se vea cómo sea el prisma donde va el texto religioso o un texto cualquiera. Voy a poner este ejemplo a propósito de lo que me dice Catalina. Vamos a poner un ejemplo en los religiosos que va a ser la Biblia. Si usted es religioso, si usted cree en las cosas religiosas, no puede poner a la Biblia en los textos literarios narrativos, porque ahí le dejaría simplemente como que son historias inventadas, le daría esa categoría. Entonces, si usted es religioso y cree y es cristiano, no puede poner a la Biblia como un texto como un texto literario narrativo, porque ahí lo deja solo como simples inventos. Si usted cree, entonces va a entender que la Biblia es un texto religioso que merece una interpretación, porque una divinidad le da un poder particular a los hombres para poder entender esos textos. Por lo tanto, son interpretativos, porque cada uno va a poder entender lo que le parezca interpretar por este poder divino. ¿Se da cuenta? Entonces yo lo pongo como texto interpretativo, pero otra persona podría decir, no, las bibliotecas son simples textos escritos, entonces yo lo voy a poner como son inventos, así de simple, yo lo voy a poner en los textos narrativos, porque simplemente me cuentan una historia. Ah, una historia, la historia de Adán y Eva. ¿Se da cuenta, Catalina? Ya, muy bien.
Entonces, en estos 12 años de escolaridad que ustedes han tenido, que me imagino que la mayoría está en cuarto medio o en tercero o salió el año pasado, ¿cierto? Eh, sus profesores, todos los profesores que han tenido de lenguaje, los han expuesto a diferentes tipos de textos, tanto literarios como no literarios. Y siempre ha sido así, miren, si nos ponemos a pensar un poco, el profesor siempre en el año ha tenido 4 unidades por lo menos. Una unidad para cada género, género narrativo, género lírico, género dramático, y una unidad final para uno no literario. Entonces un año revisan los argumentativos. Y ahí el profesor te manda a hacer debates, les da un tema, los junta en grupo, ustedes a favor del aborto, ustedes en contra del aborto, ustedes a favor del matrimonio homosexual, ustedes en contra del matrimonio homosexual, temas controversiales. Ya, al siguiente año vuelve a repetir, género narrativo, lírico, dramático, y ahí pone los informativos. Ya, vamos a tener que crear una infografía sobre el cáncer, y así sucesivamente el profesor te iba exponiendo a diferentes tipos de texto para que tú los conocieras. Y no tan solo exponiendo al tipo de texto, porque te hacía leer un libro de poemas, al mes siguiente te hacía leer una obra dramática, al mes siguiente te hacía leer una novela. En la clase leían mitos, leyendas y así, sino que después de que te los mostraba, los conocían, sabían su estructura, te pedía que tú los escribieras. Entonces ahí venía ya, tiene que preparar un debate con su grupo de curso. Tiene que escribir una carta. Y cuando son chiquititos le dicen una carta al viejito Pascuero. Entonces ahí uno aprende que la carta tiene introducción, desarrollo y despedida, que abajo va una firma, que arriba va la fecha, que tiene un destinatario, ¿se dan cuenta o no? Entonces en estos 12 años uno va incorporando estas formas de escritura, estas formas de escribir textos que tienen cada uno una forma particular de llevarse a cabo, para que después en la prueba de transición te pongan 9 textos y tú sepas enfrentarte a ellos. Bueno, este fragmento que yo estoy leyendo acá es una infografía que habla acerca de los buses del Transantiago, los buses antiguo oruga con los buses de 2 pisos nueva. ¿Quién hizo el ensayo de competencia lectora? A ver que alguien me ponga ahí, sí, yo lo hice, el que subimos el que se podía descargar y que estamos subiendo. Benja Fredes, ¿sí? Dice la Fernanda que está en eso, la Romina. Ya, pues ahí yo les puse una infografía que comparaba a los buses oruga antiguos con los buses modernos que van a traer supuestamente a Santiago, que son de 2 pisos, como los de Londres. Entonces ahí los estamos exponiendo a diferentes tipos de textos que ustedes se van a encontrar en la prueba de transición. Novelas, fragmentos de cuentos, fragmentos de obras de teatro, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Para que el alumno sea capaz de demostrar que comprende los textos que tiene al frente. Quien más comprenda, más posibilidades tiene de entrar a la mejor universidad y a la mejor carrera elegible. Quien menos comprenda, menos posibilidades tiene de entrar. Así de simple es la cosa, y así de dramática y así de crítica. ¿Se da cuenta o no? Entonces, si el profesor o la profesora viejita de lenguaje le mandaba a leerse una novela y usted se leía el resumen, ¿quién salió perdiendo? ¿La viejita la que engañó cuando copió? No, pues la viejita se sabe los textos de memoria. Salió perdiendo usted porque usted no leyó y no comprendió el texto. Muchachos, tenemos textos literarios, no literarios. Hay clasificaciones que son rígidas, estrictas como la de los literarios, pero hay otras clasificaciones que no son tan rígidas ni estrictas como lo de los no literarios. Y yo había dejado propuestas algunas preguntas, una pregunta en la clase anterior. ¿Qué es cultura? ¿Cómo se relaciona la cultura con los textos, con todos estos textos que estamos hablando, los líricos, los no líricos, los literarios, los no literarios, los narrativos? ¿Qué es lo que le entrega la particularidad de literario a un texto? Son preguntas que yo lo había dejado pensando. Voy a tomar este mapa conceptual y lo voy a dividir en 2. Voy a trazar una línea roja. Ustedes lo van a hacer en su mapa conceptual también. Dividan el mapa conceptual en 2.
Y nos va a quedar el mapa con dos partes, la parte literaria y la no literaria. Y vamos a dejar entonces una pregunta propuesta. ¿Cuál es la pregunta propuesta? ¿Qué diferencia particularmente a todos los del lado izquierdo con los del lado derecho? ¿Qué es, queridos alumnos, lo que hace que uno de los textos, que un grupo de los textos compartan las mismas características y los diferencien del otro? ¿Hay algo en particular que hace que se diferencie? Entonces, eso es lo que vamos a estudiar en la clase número 3, ¿ya? Entonces ahí me están poniendo que uno es verídico, que algunos informan, la objetividad y la subjetividad. Bueno, en la clase número 3 vamos a ahondar en este tema. ¿Por qué existen los géneros literarios y los no literarios? ¿Y qué es particularmente lo que los diferencia? En la clase número 3 también vamos a entrar a la lingüística y vamos a hablar un poco acerca del lenguaje, que es un fenómeno que tenemos que estudiar para poder llegar mejor preparado a la prueba de transición. Entonces, vamos a dejar propuesta esta pregunta que dice, ¿qué es el lenguaje? Porque la clase de mañana, la clase número 3, vamos a responder esta pregunta y vamos a responder las preguntas que quedaron planteadas acerca del mapa conceptual.